A ver, pensemos en algo por un momento. La forma en que nos enseñan geografía, por ejemplo, no es solo para que aprendamos nombres de ríos o capitales, va mucho más allá. Moldea, sin que nos demos cuenta, nuestra forma de ver el mundo. Y para que veamos esto súper claro, vamos a usar un ejemplo muy simple. Un río. Vamos a ver cómo este simple río nos puede mostrar tres maneras totalmente distintas de entender la educación y, al final, nuestro propio papel en la sociedad. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? ¿Cómo vemos un río? Pero la respuesta tiene mucha más miga de lo que parece. Porque un río no es solo agua que fluye, no. Es como un espejo de la forma en que hemos aprendido a mirar todo lo que nos rodea. Fijaos en este contraste, porque es brutal. Por un lado, podemos ver el río como algo que se memoriza, una línea en un mapa, una lista de afluentes que hay que saberse, sus usos económicos, pura teoría. Y por otro lado, podemos verlo como algo vivo, algo que se experimenta. Observar de qué color es el agua, analizar si está contaminado y, aquí viene lo importante, preguntarnos quién es el responsable de esa contaminación. Estas dos miradas no son casuales, para nada. Nacen de dos formas muy distintas de enseñar. Vamos con el primer enfoque, el que seguramente nos suena más a todos del colegio, el modelo tradicional. Su objetivo es muy claro y directo, que se reproduzca el conocimiento que ya existe. Y ojo a esta cita porque es muy reveladora. El objetivo no es solo aprenderse unos datos, es formar personas que acepten, sin cuestionar, sin criticar, una serie de valores y una idea de ciudadanía que ya vienen dados. O sea, es un modelo que busca que asimilemos las cosas, no que las debatamos. Y claro, esto en la práctica se traduce en actividades como estas: coger un mapa mudo y ponerle los nombres a los ríos, dibujar su curso, hacer una lista de recursos. Son tareas que se centran en memorizar, en reproducir una información que se nos da como si fuera una verdad absoluta, inamovible. Aquí la idea de fondo es que el conocimiento es algo que se recibe pasivamente, y ya está. Vale, pero ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? Pasemos al segundo enfoque, el modelo activo. Aquí el protagonista ya no es el profesor o el libro de texto, sino el propio alumnado y su experiencia directa con lo que le rodea. El objetivo aquí cambia por completo. La meta ya no es reproducir, es fomentar la autonomía personal. El aprendizaje de verdad surge de la interacción, del contacto directo con el entorno. Se valora mucho más entender bien algo, aunque sea poco, que memorizar muchísimos datos. La filosofía, en el fondo, es muy simple. Se aprende haciendo. Y lógicamente las actividades no tienen nada que ver. Se acabaron los mapas mudos. Ahora es sal ahí fuera. Observa el río que tienes más cerca. Es dibujar un croquis, describir cómo huele el agua, de qué color es, preguntarse si está sucia, hacerle fotos. El aprendizaje se conecta con la realidad más inmediata, con lo que podemos tocar y ver. Y con esto llegamos al tercer y último modelo, el crítico. Este enfoque quiere ir un paso más allá. Ya no se trata solo de reproducir lo que nos dicen o de experimentar por nuestra cuenta. Se trata de usar el conocimiento como una herramienta para analizar el mundo y, sobre todo, para transformarlo. La clave aquí, como dice la cita, está en los problemas sociales relevantes. El punto de partida son los problemas del mundo real. ¿Para qué? Pues para desarrollar un pensamiento que sea reflexivo, que sea crítico y que sea creativo. El fin último no es solo entender lo que pasa, es que seamos capaces de tomar decisiones y de actuar, de ser parte activa en la construcción de un futuro mejor. Si volvemos a nuestro río, las preguntas se vuelven mucho más incisivas, ¿verdad? Ya no basta con observar que el agua está contaminada, ahora hay que preguntarse ¿por qué? ¿Quién es responsable de esto? ¿Qué medidas se podrían tomar? ¿Cómo podríamos concienciar a la gente? Se busca que encontremos soluciones, que nos comprometamos. El conocimiento se convierte en acción. Esta tabla es genial porque lo resume todo de una forma muy clara. A ver, en el modelo tradicional el rol es de receptor pasivo y el objetivo reproducir. En el modelo activo se pasa a ser un explorador activo para fomentar la autonomía. Y finalmente, en el crítico el rol es de agente de cambio para promover la reflexión y la acción. La evolución es evidente, de simplemente recibir un saber a usarlo para transformar la realidad. Vale, todo esto en la teoría suena muy bien. Pero ¿cómo se refleja en el mundo real? Pues para verlo, vamos a echar un vistazo a cómo se ha aplicado en las leyes educativas de España a lo largo del tiempo. Pero antes de meternos en leyes, un punto importantísimo que a menudo se nos escapa. El currículo educativo, o sea, lo que se decide que se tiene que enseñar en los colegios, no es una lista neutra de hechos que ha caído del cielo. Como vemos aquí, es una construcción social y política. Es una decisión consciente sobre qué conocimientos y qué valores queremos pasar a las siguientes generaciones. No es algo natural. Es una elección, y tiene consecuencias.
Y claro, esa elección ha ido cambiando con los años. Esta cronología muestra una evolución muy interesante en España. Ya en 1970, la LGE introduce el estudio del modio, un claro guiño al modelo activo. 20 años más tarde, en 1990, la LOCSE va más allá. Une ciencias e introduce problemas sociales relevantes, acercándose ya al modelo crítico. Es verdad que ha habido idas y venidas, como cuando la LOMSE volvió a separar las ciencias, pero si miramos la foto general, la tendencia a lo largo de las décadas es un alejamiento del modelo puramente tradicional. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón. Si aceptamos que lo que se enseña es una elección consciente sobre el futuro que queremos construir, entonces, ¿cuál debería ser el propósito de la educación hoy? ¿Nos conformamos con reproducir lo que ya existe? ¿Fomentamos la experimentación personal? ¿O damos el paso de cuestionarlo todo para poder transformarlo? Y para terminar, volvamos al río. La pregunta que nos deja todo este análisis ya no es solo cómo demos un río, sino cómo queremos que sean nuestros ríos dentro de 50 años. La respuesta a esa pregunta y a tantas otras sobre nuestro futuro depende directamente del tipo de educación que decidamos impulsar. Porque al final, la pregunta clave no es solo qué queremos que sepan las futuras generaciones, sino qué queremos que sean capaces de hacer con todo ese conocimiento.